El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de baldosas cortó el silencio del aula como un grito. Lucía estaba arrodillada en el piso frío, su cabello púrpura recogido hacia atrás temblando mientras sus manos se extendían hacia los fragmentos de sus gafas esparcidos a sus pies. El marco negro estaba partido por la mitad, las lentes agrietadas en patrones de telaraña que distorsionaban la luz fluorescente del techo. Su uniforme escolar, un blazer azul marino con el escudo bordado de la Academia Santa Teresa, una camisa blanca con cuello, una corbata de rayas rojas y una falda a cuadros, estaba perfectamente ordenado, excepto por una mancha de humedad en la rodilla donde había caído. Su expresión mostraba shock puro, sus ojos anchos y enfocados en las gafas rotas mientras trataba de procesar lo que acababa de suceder. A su derecha, las piernas de otra estudiante eran visibles, también vestida con el mismo uniforme. En el fondo, un grupo de estudiantes con uniformes similares permanecían de pie, algunos mirando con expresiones neutrales que ocultaban incomodidad o complicidad silenciosa. Si te gustan las historias que revelan verdades ocultas, suscríbete y deja tu like para no perderte las próximas. Lucía había llegado a la Academia Santa Teresa hace apenas 3 meses, la única estudiante negra en su año, admitida a través de un programa especial de diversidad que la escuela promovía en su sitio web, pero raramente mencionaba en conversaciones privadas. A sus 13 años, era una niña prodigio en matemáticas y ciencias, con una mente que procesaba números y patrones con una facilidad que desconcertaba incluso a profesores con décadas de experiencia. Pero su verdadero talento, el que mantenía en secreto, era mucho más extraordinario y mucho más peligroso de revelar en un lugar como Santa Teresa. Lucía era ciega. Completamente ciega desde el nacimiento debido a una condición genética rara. Pero nadie en la academia lo sabía. Las gafas que ahora yacían rotas en el suelo no eran para corregir su visión. Eran un disfraz cuidadosamente construido, lentes planos sin graduación que usaba para ocultar que el hecho de que sus ojos, aunque hermosos, nunca habían visto el mundo de la manera que otros lo hacían. Había aprendido desde pequeña a navegar el mundo usando sus otros sentidos con una precisión tan exacta que la gente asumía que podía ver perfectamente. Memorizaba distribuciones de habitaciones al contar pasos. Reconocía a personas por sus patrones de respiración y los sonidos únicos de sus movimientos. Leía braille a velocidades extraordinarias y luego recitaba textos como si los hubiera leído en letra impresa. Su madre, Elena, había tomado la decisión de ocultar la ceguera de Lucía cuando se hizo evidente que el mundo trataba a las personas con discapacidades, especialmente a las niñas negras con discapacidades, como si fueran menos capaces, menos inteligentes y menos merecedoras de oportunidades. Elena había visto cómo las escuelas trataban de relegar a Lucía a programas de educación especial segregados, a pesar de su genio obvio. Había visto cómo los maestros bajaban sus expectativas automáticamente cuando mencionaban la palabra ciega. Así que habían creado una elaborada mentira, una que requería que Lucía trabajara el doble de duro que cualquier otro estudiante, memorizando no solo el contenido académico, sino también cada detalle visual que otros niños absorbían sin esfuerzo. En Santa Teresa, Lucía había perfeccionado su actuación. Había memorizado el diseño completo de la escuela en las primeras 2 semanas. Sabía exactamente cuántos pasos había desde la entrada principal hasta su casillero, de su casillero hasta cada una de sus aulas, desde las aulas hasta el comedor. Había aprendido los patrones de voz de cada profesor y estudiante con quien interactuaba regularmente. Había desarrollado la habilidad de mover sus ojos de manera que pareciera que estaba mirando exactamente donde debería estar mirando, trasteando sonidos con movimientos oculares que imitaban perfectamente la visión. Pero mantener esta mentira en una escuela predominantemente blanca, donde ya era tratada como una extraña, había sido agotador de maneras que nunca había anticipado. Las microagresiones diarias se acumulaban. Compañeras que tocaban su cabello púrpura sin permiso, fascinadas por su textura. Profesores que parecían sorprendidos cuando respondía correctamente preguntas difíciles.
conversaciones susurradas que se detenían cuando ella se acercaba, seguidas de risas incómodas. Y luego estaba Adriana Velázquez, la estudiante que ahora estaba de pie pegada a Lucía, mientras ella se arrodillaba en el suelo. Adriana era todo lo que Santa Teresa valoraba: bluvia, de familia adinerada con conexiones políticas, académicamente competente sin ser amenazantemente brillante y experta en navegar las jerarquías sociales de la escuela. Desde el primer día, Adriana había identificado a Lucía como una amenaza a su posición como la estudiante más admirada de su clase. Lo que había comenzado como comentarios sutiles había escalado durante semanas. Adriana cuestionaba en voz alta por qué la escuela necesitaba programas de diversidad cuando había tantos estudiantes calificados que no lo necesitaban. Hacía bromas sobre cómo algunas personas obtenían ventajas injustas solo por su color de piel. Organizaba actividades sociales y deliberadamente no invitaba a Lucía, luego hablaba de ellas en voz alta donde Lucía pudiera escuchar. Esta mañana, la tensión había alcanzado un punto de quiebre. El profesor de matemáticas había elogiado públicamente el trabajo de Lucía en un problema particularmente difícil, mencionando que su enfoque era más elegante que cualquier cosa que hubiera visto en 20 años de enseñanza. Adriana había vuelto en su asiento, sus ojos ardiendo con resentimiento apenas contenido. Durante el descanso, mientras los estudiantes se movían entre clases, Adriana había bloqueado deliberadamente el camino de Lucía. Lucía, quien había memorizado el patrón de tráfico típico y esperaba un camino despejado, había comenzado a moverse alrededor de donde pensaba que Adriana estaría, pero Adriana se había movido impredeciblemente, colocándose directamente en el camino de Lucía. El choque había sido inevitable. Los libros de Lucía habían caído. Adriana había fingido que Lucía la había empujado intencionalmente, y en el caos que siguió, mientras Lucía se agachaba para recoger sus cosas, confiando en su memoria del diseño del camino para localizar sus pertenencias, Adriana había dado un paso deliberado sobre las gafas de Lucía que habían caído durante la colisión. El crujido había sido audible para todos en el pasillo. Lucía se había congelado, su mente procesando rápidamente las implicaciones. Sin sus gafas, su disfraz estaba comprometido. La gente podría comenzar a notar que sus ojos no seguían movimientos de la manera que esperaba. Podrían comenzar a preguntar cómo ella navegaba tan perfectamente sin parecer mirar directamente las cosas. Ahora arrodillada en el piso del aula donde el incidente había continuado después de que los estudiantes entraran para la siguiente clase, Lucía sentía el peso de múltiples crisis convergiendo simultáneamente. No solo estaba el problema inmediato de las gafas rotas, estaba la humillación pública orquestada por Adriana, estaba el peligro de que su secreto fuera descubierto, y estaba algo más, algo que Lucía estaba sintiendo desde hace semanas, pero que solo ahora comenzaba a comprender completamente. Adriana estaba de pie sobre Lucía, su voz cargada de falsa preocupación mientras decía en voz alta para que todos escucharan que lo sentía mucho, que había sido un accidente, que Lucía debería tener más cuidado sobre dónde dejaba sus cosas. Las palabras estaban diseñadas para humillar, para establecer a Lucía como descuidada y torpe, como alguien cuya presencia en Santa Teresa era problemática. Lucía recogió los fragmentos de sus gafas con manos que temblaban solo ligeramente, su rostro manteniendo una compostura cuidadosa que había perfeccionado durante años de ocultar emociones que podrían revelar debilidad. Pero por dentro, su mente estaba trabajando a velocidad extraordinaria, procesando no solo la situación inmediata, sino también patrones más grandes que había estado documentando durante meses. Lo que ninguno de los estudiantes en el aula sabía era que Lucía había estado registrando meticulosamente cada incidente de racismo y discriminación que había presenciado o experimentado en Santa Teresa. No a través de notas visuales, sino a través de grabaciones de audio que hacía usando un dispositivo discreto que llevaba en su mochila. Tenía horas de conversaciones donde profesores expresaban sorpresa de que ella fuera tan articulada. Tenía grabaciones de Adriana y sus amigas haciendo comentarios explícitamente racistas cuando pensaban que Lucía no podía escuchar.
Tenía evidencia de cómo la administración de la escuela hablaba sobre el programa de diversidad en privado, tratándolo como una obligación de relaciones públicas en lugar de un compromiso genuino con la equidad. Más importante aún, Lucía había descubierto algo que cambiaría completamente el equilibrio de poder en Santa Teresa. Mientras memorizaba el diseño de la escuela para navegar sin ser detectada como ciega, había descubierto accidentalmente que ciertas salas estaban cerradas con llave, salas que no aparecían en ningún mapa oficial del edificio. Su curiosidad la había llevado a investigar, usando sus habilidades de escucha extraordinarias para detectar conversaciones que ocurrían dentro de esos espacios ocultos. Lo que había descubierto era un esquema sistemático de fraude académico que beneficiaba exclusivamente a estudiantes de familias adineradas. Profesores que proporcionaban preguntas de examen por adelantado a ciertos estudiantes, administradores que cambiaban calificaciones en transcripciones oficiales, un sistema completo diseñado para asegurar que los hijos de las familias más ricas y conectadas mantuvieran las mejores calificaciones, sin importar su desempeño académico real. Adriana Velázquez era una de las principales beneficiarias de este sistema. Sus calificaciones perfectas no eran el resultado de trabajo duro o talento natural, eran el resultado de años de trampa institucionalizada, facilitada por profesores que sabían que contradecir a la familia Velázquez podría costarle sus trabajos. Lucía había documentado todo esto, no a través de observación visual, sino a través de escucha paciente y memoria perfecta. Había memorizado conversaciones completas, había grabado el sonido de puertas abriéndose y cerrándose mientras exámenes eran entregados discretamente. Había construido un caso tan sólido que sería imposible de negar. Pero hasta este momento no había estado segura de si debía usar esta información. Revelar el fraude significaría exponer su propia mentira sobre su visión. Significaría admitir que había estado engañando a la escuela sobre su discapacidad. Significaría arriesgar todo lo que había construido. Ahora, arrodillada en el suelo con sus gafas rotas en sus manos, mientras Adriana se cernía sobre ella con satisfacción apenas oculta, Lucía tomó una decisión. Si iban a tratar de destruirla, ella revelaría las verdades que habían trabajado tan duro por ocultar. Se puso de pie lentamente, sosteniendo los fragmentos de gafas en una mano. Sin las gafas puestas, sus ojos se movían de manera ligeramente diferente, no rastreando movimientos de la forma esperada. Algunos de los estudiantes más observadores comenzaron a notar que algo era diferente, aunque no podían identificar exactamente qué. Lucía se dirigió directamente hacia donde sabía que estaba el escritorio del profesor, contando pasos con precisión perfecta, moviéndose con una confianza que no requería visión. Colocó los fragmentos de gafas cuidadosamente en el escritorio. Luego, sin decir una palabra, sacó su teléfono y comenzó a conectarlo al sistema de sonido del aula. El profesor, el señor García, intentó intervenir, confundido por lo que estaba sucediendo, pero Lucía había calculado su momento perfectamente. Presionó reproducir en una grabación de audio que había preparado específicamente para este propósito, una compilación de evidencia que había estado guardando durante meses. La voz de Adriana llenó el aula, clara e ininfundible, haciendo comentarios explícitamente racistas sobre Lucía y otros estudiantes de color. Luego vino la voz de un profesor discutiendo cómo proporcionar respuestas de examen a ciertos estudiantes. Después, una conversación administrativa sobre cómo el programa de diversidad era una molestia necesaria para cumplir con requisitos legales. El silencio en el aula era absoluto. Adriana había retrocedido, su rostro drenándose de color. El señor García estaba congelado en su lugar, procesando las implicaciones de lo que estaba escuchando. Pero Lucía no había terminado. Con una voz clara que cortaba el silencio como un bisturí, comenzó a explicar exactamente cómo había compilado esta evidencia, y al hacerlo, reveló su secreto más profundo. Les dijo que había sido ciega toda su vida, que las gafas rotas en el escritorio del profesor nunca habían sido para ver,
que había navegado su mundo entero a través del sonido, el tacto y la memoria, que cada suposición que habían hecho sobre sus limitaciones había sido completamente falsa. La revelación cayó como una bomba en el aula. Los estudiantes se miraron entre sí con incredulidad. El señor García se hundió en su silla, su mente claramente tratando de reconciliar meses de observaciones con esta nueva información. Adriana abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Lucía continuó, su voz ganando fuerza mientras explicaba por qué había ocultado su ceguera. Describió un mundo que constantemente subestimaba a las personas con discapacidades, especialmente a las personas negras con discapacidades. Habló sobre las escuelas que habían intentado segregarla en programas especiales a pesar de su genio obvio. Explicó la doble discriminación que enfrentaba: ser juzgada simultáneamente por el color de su piel y por su discapacidad, cada una amplificando los prejuicios de la otra. Luego pasó a describir el sistema de fraude académico que había descubierto. Nombró nombres específicos, citó conversaciones específicas, proporcionó detalles que solo alguien que había estado prestando atención extraordinaria podría haber notado. Explicó cómo su ceguera, paradójicamente, la había hecho más capaz de detectar este fraude que cualquier persona con visión podría haber sido. Mientras otros estudiantes se distraían con lo visual, ella había estado escuchando las verdades que la gente revelaba cuando pensaban que nadie estaba prestando atención real. La evidencia que presentó era irrefutable. Tenía fechas, horas, transcripciones de conversaciones. Había documentado el momento exacto en que Adriana había recibido respuestas de examen antes de una prueba importante. Había grabado la conversación donde un administrador discutía cambiar la calificación de otro estudiante adinerado para asegurar su admisión a una universidad de élite. Pero lo más devastador fue cuando Lucía reveló que había reportado todo esto a las autoridades educativas apropiadas 2 días antes. Inspectores llegarían a la escuela esta tarde. Los medios de comunicación habían sido contactados. El escándalo que estaba a punto de explotar haría que el incidente de las gafas rotas pareciera trivial en comparación. Lucía explicó que no había querido hacer esto públicamente. Había esperado que la escuela manejara la situación internamente, que reconocieran el problema y lo corrigieran sin humillación pública. Pero la arrogancia continua, la crueldad casual, el incidente de esta mañana donde Adriana había roto deliberadamente sus gafas, todo había dejado claro que el cambio real solo vendría a través de la exposición completa. Mientras Lucía hablaba, algunos estudiantes comenzaron a llorar silenciosamente. Otros se veían enojados, no con ella, sino con el sistema que había permitido que esto sucediera. Incluso algunos de los amigos más cercanos de Adriana se habían distanciado visiblemente de ella, procesando la magnitud de la traición que habían presenciado sin saberlo durante años. El señor García finalmente encontró su voz preguntando débilmente si Lucía realmente había logrado todo su trabajo académico mientras era ciega. Lucía sonrió tristemente y le ofreció demostrar. Le pidió que abriera cualquier libro de texto en cualquier página y leyera el número de página en voz alta. Cuando lo hizo, Lucía recitó el contenido de esa página palabra por palabra desde su memoria, explicando que había memorizado todos los libros de texto del semestre durante las primeras 2 semanas. La demostración era imposible de ignorar. Esta niña de 13 años, a quien habían tratado como si tuviera ventajas injustas por su color de piel, había estado trabajando más duro que cualquiera de ellos podría imaginar, superando no solo las barreras del racismo, sino también las de discapacidad. Todo mientras mantenía un promedio perfecto en una de las escuelas más exigentes de la región. Cuando los inspectores educativos llegaron esa tarde, encontraron una escuela en completo caos. Estudiantes estaban confrontando a profesores, padres habían comenzado a llamar exigiendo explicaciones. La historia ya estaba circulando en redes sociales, compartida por estudiantes que habían grabado partes de la revelación de Lucía en sus teléfonos. La investigación que siguió fue exhaustiva y devastadora. Múltiples profesores fueron despedidos. El director renunció bajo presión.
Adriana Velázquez y varios otros estudiantes tuvieron sus transcripciones académicas revisadas, revelando que sus calificaciones habían sido infladas sistemáticamente durante años. Las universidades que ya habían aceptado a algunos de estos estudiantes revocaron sus admisiones. Pero lo más devastador fue cuando Lucía reveló que había reportado todo esto a las autoridades educativas apropiadas 2 días antes. Inspectores llegarían a la escuela esta tarde. Los medios de comunicación habían sido contactados. El escándalo que estaba a punto de explotar haría que el incidente de las gafas rotas pareciera trivial en comparación. Lucía explicó que no había querido hacer esto públicamente. Había esperado que la escuela manejara la situación internamente, que reconocieran el problema y lo corrigieran sin humillación pública. Pero la arrogancia continua, la crueldad casual, el incidente de esta mañana donde Adriana había roto deliberadamente sus gafas, todo había dejado claro que el cambio real solo vendría a través de la exposición completa. Mientras Lucía hablaba, algunos estudiantes comenzaron a llorar silenciosamente. Otros se veían enojados, no con ella, sino con el sistema que había permitido que esto sucediera. Incluso algunos de los amigos más cercanos de Adriana se habían distanciado visiblemente de ella, procesando la magnitud de la traición que habían presenciado sin saberlo durante años. El señor García finalmente encontró su voz preguntando débilmente si Lucía realmente había logrado todo su trabajo académico mientras era ciega. Lucía sonrió tristemente y le ofreció demostrar. Le pidió que abriera cualquier libro de texto en cualquier página y leyera el número de página en voz alta. Cuando lo hizo, Lucía recitó el contenido de esa página palabra por palabra desde su memoria, explicando que había memorizado todos los libros de texto del semestre durante las primeras 2 semanas. La demostración era imposible de ignorar. Esta niña de 13 años, a quien habían tratado como si tuviera ventajas injustas por su color de piel, había estado trabajando más duro que cualquiera de ellos podría imaginar, superando no solo las barreras del racismo, sino también las de discapacidad, todo mientras mantenía un promedio perfecto en una de las escuelas más exigentes de la región. Cuando los inspectores educativos llegaron esa tarde, encontraron una escuela en completo caos. Estudiantes estaban confrontando a profesores, padres habían comenzado a llamar exigiendo explicaciones. La historia ya estaba circulando en redes sociales, compartida por estudiantes que habían grabado partes de la revelación de Lucía en sus teléfonos. La investigación que siguió fue exhaustiva y devastadora. Múltiples profesores fueron despedidos. El director renunció bajo presión. Adriana Velázquez y varios otros estudiantes tuvieron sus transcripciones académicas revisadas, revelando que sus calificaciones habían sido infladas sistemáticamente durante años. Las universidades que ya habían aceptado a algunos de estos estudiantes revocaron sus admisiones. Pero lo más devastador fue cuando Lucía reveló que había reportado todo esto a las autoridades educativas apropiadas 2 días antes. Inspectores llegarían a la escuela esta tarde. Los medios de comunicación habían sido contactados. El escándalo que estaba a punto de explotar haría que el incidente de las gafas rotas pareciera trivial en comparación. Lucía explicó que no había querido hacer esto públicamente. Había esperado que la escuela manejara la situación internamente, que reconocieran el problema y lo corrigieran sin humillación pública. Pero la arrogancia continua, la crueldad casual, el incidente de esta mañana donde Adriana había roto deliberadamente sus gafas, todo había dejado claro que el cambio real solo vendría a través de la exposición completa. Mientras Lucía hablaba, algunos estudiantes comenzaron a llorar silenciosamente. Otros se veían enojados, no con ella, sino con el sistema que había permitido que esto sucediera. Incluso algunos de los amigos más cercanos de Adriana se habían distanciado visiblemente de ella, procesando la magnitud de la traición que habían presenciado sin saberlo durante años. El señor García finalmente encontró su voz preguntando débilmente si Lucía realmente había logrado todo su trabajo académico mientras era ciega. Lucía sonrió tristemente y le ofreció demostrar. Le pidió que abriera cualquier libro de texto en cualquier página y leyera el número de página en voz alta. Cuando lo hizo, Lucía recitó el contenido de esa página palabra por palabra desde su memoria,
explicando que había memorizado todos los libros de texto del semestre durante las primeras 2 semanas. La demostración era imposible de ignorar. Esta niña de 13 años, a quien habían tratado como si tuviera ventajas injustas por su color de piel, había estado trabajando más duro que cualquiera de ellos podría imaginar, superando no solo las barreras del racismo, sino también las de discapacidad, todo mientras mantenía un promedio perfecto en una de las escuelas más exigentes de la región. Cuando los inspectores educativos llegaron esa tarde, encontraron una escuela en completo caos. Estudiantes estaban confrontando a profesores, padres habían comenzado a llamar exigiendo explicaciones. La historia ya estaba circulando en redes sociales, compartida por estudiantes que habían grabado partes de la revelación de Lucía en sus teléfonos. La investigación que siguió fue exhaustiva y devastadora. Múltiples profesores fueron despedidos. El director renunció bajo presión. Adriana Velázquez y varios otros estudiantes tuvieron sus transcripciones académicas revisadas, revelando que sus calificaciones habían sido infladas sistemáticamente.